Buenas, buenas. Hoy vamos a estar reparando una Commodore 1541 con mecanismo ALPS. En el video anterior estuvimos trabajando sobre una Commodore 1541 con mecanismo Neutronic, fabricado por Mitsumi. Logramos repararlo hasta cierto punto. El cabezal de lectura y escritura tenía una bobina cortada. Revisando en internet encontramos que este problema es muy común. Accedimos a un sitio donde mostraban la reparación de 15 disqueteras Commodore 1541, la mitad de ellas eran ALPS y la otra mitad Neutronic. De las disqueteras Neutronic no pudo reparar ninguna. Todas ellas tenían el cabezal dañado. Al menos una de las bobinas estaban abiertas. Sin embargo, todas las disqueteras con mecanismo ALPS pudieron ser reparadas. Por lo visto, las disqueteras fabricadas por Mitsumi tienen algún problema en la manufactura de los cabezales. Con el tiempo se degradan y se estropean. En cambio, las fabricadas con mecanismo ALPS no sucede lo mismo. Es muy simple darse cuenta si una disquetera tiene el cabezal dañado. Midiendo la resistencia entre los extremos de las bobinas, alcanza para saber si el cabezal está operativo. En este sitio también se muestra un cabezal totalmente desarmado. Se pueden observar las bobinas, imágenes que fueron tomadas con microscopio. Son imposibles de reparar. Revisando en foros, encontramos que este problema es muy común en las disqueteras con mecanismos neutrónicos. Todas las personas que posteaban comentaban que sus disqueteras Neutronic con el tiempo habían dejado de andar y acusaban una falla de cabezal. En cambio, aquellos que tenían mecanismo ALPS podían seguir operando. Para distinguir una de la otra, alcanza con ver la imagen de frente. Aquellas que tienen una palanca son las Neutronic y las que tienen una traba que baja son las ALPS. Entonces decidí buscar en una disquetera ALPS el donante de cabezal para mi disquetera Neutronic, ya que los mismos son 100% compatibles. Estuve esperando alguna publicación en internet que ofrecieran una disquetera de este estilo, preferentemente que no funcionara, así me evitaba pagar un costo extra. Recordemos que solo quería recuperar el cabezal de la misma. Y así fue que, después de algunos días de estar esperando, encontré un candidato. Alguien había publicado una disquetera con sus fotos, las medidas, no sé bien por qué esto, pero ahí estaban. Y también había una nota que decía que no funcionaba y que las luces rojas y verdes prendían. Además comentaba que estaba rota la traba, pero esto no nos preocupaba demasiado porque nuestra idea era recuperar de todo eso el cabezal. Preguntamos entonces si es que la luz roja y verde quedaba prendida permanentemente, a lo que después de un rato me respondieron que sí, que así era. Entonces ahí supimos que esta disquetera tenía un problema de no poder superar el autodiagnóstico, entonces era un problema a nivel circuital. Teníamos altas chances de que ese cabezal estuviera bien. Sin embargo, podíamos arriesgarnos y que la disquetera viniera saqueada, sin siquiera el cabezal o le faltaran partes del mecanismo. Nosotros la estábamos comprando como que no funcionaba, así que cualquier situación podría darse. Esperamos, llegó desde lejos y lo primero que notamos es que la carcasa estaba intacta, a pesar de que las fotos mostraban algunos rasguños, pero eran simplemente manchas que quitamos luego lavando. Al moverla hacía un ruido como si tuviera un objeto suelto adentro. Al desarmarla encontramos el pedazo de la puertita que le faltaba. Por suerte estaban todas las piezas. Pero hasta ahí no nos preocupaba demasiado porque nuestra idea seguía siendo recuperar el cabezal. Inspeccionando la placa vemos que está totalmente sucia. Tiene una reparación previa porque hay una ROM ahí que está reemplazada por una EEPROM de 28 pines. Ahí tuvieron el mismo problema que nosotros al reparar la Commodore 128, que tuvimos que reemplazar una memoria 2364 de 24 pines por una EEPROM de 28 pines. Luego vemos que todo está cubierto de tierra y polvo, basura acumulada con los años, pero por lo visto están todas las partes, sucias pero están. Fuimos a buscar en el manual cómo se medía el cabezal, cuáles eran los pines sobre los que teníamos que medir y qué resistencias teníamos que encontrar entre cada uno de ellos. Sacamos nuestro multímetro y tomamos las mediciones primero de los cabezales de lectura y escritura, encontrando en uno 17.1 ohms y en el otro 17.3 ohms. Luego medimos el cabezal de borrado que acusaba 28 ohms. Así supimos que el cabezal estaba bien. Teníamos la opción de tomarlo y reponerlo en la disquetera Neutronic ya que teníamos reparada, o bien podíamos reparar este y quedarnos con una segunda unidad operativa. Está así una disquetera de lectura y escritura con las trazas habituales que tienen estos equipos. Antes que nada, tocaba limpieza. Realizamos las marcas en los conectores para no confundirnos luego al armar y desarmamos todo. Al retirar la placa nos encontramos con el transformador. La particularidad de este equipo es que está manufacturado en Alemania, así que es de 220 volts, por lo tanto no necesitamos nada más para poder conectarlo a la red. Limpiamos todo profundamente y volvimos a ensamblar.
Empezamos con el diagnóstico. Lo primero que notamos fue que teníamos una buena tensión de alimentación de 5 y 12 volts, que teníamos una señal de clock que llegaba bien al micro, que teníamos una señal de reset que se generaba correctamente, pero notamos que en los adres había una tensión intermedia. Por lo tanto, sospechamos que el micro pudiera estar teniendo problemas. Como el micro estaba en zócalo, lo levantamos, lo pusimos en nuestro probador de Arduino y revisamos su funcionamiento. Me armé un generador de opcode NOP para el 6502 con esta resistencia que están acá. Entro por el bus de datos con un EA. Entonces el 6502 cada vez que lee los datos va a tomar una instrucción. Lo único que va a tomar es un opcode NOP, que lo único que hace es adelantar el program counter. Por lo tanto, por los address voy a tener que obtener una secuencia de frecuencias que son múltiplos de 2 en cada uno de los pines. ¿Por qué uso un Arduino? Porque con esto estoy alimentando al 6502 y estoy generando el clock y estoy generando la señal de reset y estoy, bueno, también generando las señales de interrupt y bueno, esas en realidad las estoy poniendo en uno. Y la de habilitación del micro, que es la señal ready. Ese es el clock que estoy generando con el Arduino. Deberíamos encontrar en la línea de address valores digitales de frecuencias variables. Y lo único que vemos es una señal que queda a mitad de camino, 2,5 volts, cuando la señal de alimentación es de 4 volts. Tengo una pequeña caída en la fuente del Arduino, por lo que consume el procesador. Ahí tengo las distintas líneas. Por lo tanto, este procesador no es capaz de reaccionar siquiera a un opcode básico como el NOP. Así que listo, esto ya sabemos que este 6502, con esto sabemos que no anda. Terminamos reemplazando el 6502 con un integrado que conseguí como repuesto. Armamos todo de nuevo y cargamos un disquete. Prendimos la máquina y la secuencia de buteo fue la correcta. Luego cargamos el directorio y buscamos finalmente el jueguito de comando. Luego de esperar un rato a que cargara, pudimos jugar finalmente el comando. A ver, ¿jugás un poquito? Con este tercer video ya terminé la serie de reparación de los equipos de Commodore que tenía. Con esto logramos tener nuevamente todo operativo. Podemos ahora explorar la programación de un equipo tan limitado en recursos. Pero también tengo pendiente trabajar con mi rover hecho con Arduino, que también es una plataforma donde estamos ciertamente limitados en las cosas que podemos hacer. Así que me parece que voy a dejar esto de Commodore por un tiempo y me voy a dedicar a estas cosas que tienen ruedas.